Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar las formas ideológicas que subyacen al trabajo pedagógico tradicional en la institución educativa, siguiendo pues un poco la línea de Bourdieu, pero obviamente, como ya dije en anteriores vídeos, esto es una interpretación mía, es decir, que es una reflexión que parte de las aportaciones de Bourdieu, pero que no las toma al pie de la letra, sino que, bueno, yo las tomo como Dios me trajo al mundo y las interpreto a mi modo, por supuesto, y en tal medida, pues todo lo que diga, pues puede ser sujeto de crítica y debería serlo, al menos, no en su totalidad, pero quizá en algunas partes sí. Y pues bueno, simplemente esto es una humilde aportación a una posible manera de ver y de comprender la institución educativa, ¿no? Que no tiene por qué ser tan radical o tan al pie de la letra como yo la estoy representando, pero que bueno, que simplemente lo que se hace es mostrar los aspectos de en qué consiste la autoridad, o en qué consiste la dominación, en qué consiste la conformación de la del modelado de la subjetividad del alumnado en la institución pública, qué función cumple en la sociedad la institución pública más allá de lo que se dice de ella. Es decir, si existen mecanismos sociales ocultos o tapados o velados de la institución educativa sobre, sobre el funcionamiento del capitalismo, cómo sirve la institución educativa a el trabajo asalariado, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cuestiones. Bien. Pues estoy un poco cansado. Es impresionante como después de dar la chapa, digo que estoy muy cansado y que no voy a dar la chapa, sino que voy a leer lo que escribí ayer y se acabó. En fin, la vida está hecha de contradicciones y nosotros no nos escapamos. Entonces, como digo, tengo redactados tres, digamos, formas ideológicas de la institución educativa. Voy a ir leyéndolas. Si creo oportuno comentar algo, pues lo hago, y si no, pues bueno. Yo no tengo muchas ganas hoy, no ha salido el sol, es un día de estos grises, es un día de peli y manta y no de darle al coco y hacer teoría filosófica, pero bueno, oye, aquí lo que cuenta es la disciplina y no la motivación, es lo que nos hace al final virtuosos. Bien, entonces, en primer lugar, para Bourdieu, de acuerdo con la estructura de la institución educativa, bajo su análisis, los estudiantes son vistos como personas nulas en la medida en que no pueden comprender el lenguaje académico y técnico del profesor, por lo que la comunicación, el entendimiento entre el profesor y el alumno no se puede dar. Justamente, en mi opinión, es esta incomprensión del alumno de el discurso o de parte del discurso del profesor aquello que fundamenta o que sirve de factor fundamental en el reconocimiento por parte del alumno del profesor como profesor. Me explico. El hecho de que el alumno no llegue a comprender del todo lo que dice el profesor es una manera de reconocerle como profesor, porque ¿cómo decirlo? Porque lo incognoscible forma parte del reconocimiento de la alteridad o del otro o de lo diferente. Porque si se comprendiese por completo el discurso del profesor, entonces no sería profesor, sería alumno, porque estarían a un mismo nivel, ¿de acuerdo? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en misa.
En misa, cuando el sacerdote habla de las Sagradas Escrituras, y se leen y se comentan, más allá del sermón y de la Eucaristía y de todas las ceremonias rituales con los objetos, cuando el sacerdote está leyendo las Sagradas Escrituras, los fieles no comprenden los misterios de Dios, porque los misterios de Dios solo son accesibles para el que tiene el oído fino, ¿no? Para el sacerdote, justamente. Y para el vulgo, para los feligreses, para los devotos, para los fieles o infieles, la palabra de Dios, el misterio de Dios, les es incognoscible. Y solo pueden hacerse con las enseñanzas de Dios a través de las parábolas. Bien. Esto se ve muy bien en Lucas 8, versículos 1-10. Bien. Y ya está, lo dejo aquí. No voy a comentar nada porque yo no soy teólogo, entonces cada cual que se busque la vida. Bien. El profesor, como el cura, es indulgente con el ignorante porque lo ve como tal, como alguien incapaz que yerra por su incapacidad. Es decir, que el profesor pues tampoco tiene mano de hierro con el alumno porque sabe que pues no comprende lo que dice y por lo tanto pues tampoco es plan de abofetear a alguien que no sabe lo que está, no sé, como castigar a una hormiga porque no te obedece. Dices, solo un majareta castigaría a una hormiga porque no le obedece, ¿no? Aunque hay majaderos, está lleno el mundo. En fin, pero también el profesor es exigente, del mismo modo que es indulgente, también es exigente, porque su función es la de elevar al vulgo o a la masa de su condición de ignorante a la condición de aprendido, ¿no? Entre comillas, ¿no? No de sabio, pero sí de salida de la ignorancia, vamos a decir, la entrada en una posición mínimamente crítica. Claro, en este caso el profesor se diferencia del cura porque el profesor de algún modo libera de la ignorancia en un punto. Cuando se aprueba el graduado escolar, o cuando se aprueba el bachillerato, o cuando se aprueba la carrera, pues ese alumno queda liberado de las ataduras del profesor, ¿no? Entre comillas, obviamente todo esto entre comillas. Mientras que la Iglesia Católica, por lo menos lo que yo conozco, mantiene la condición de sus fieles como incapaces hasta la muerte. Porque, aunque sí que es verdad que nunca se deja de aprender, no solo a nivel religioso, sino a nivel académico, que uno siempre es alumno en la medida en la que siempre está estudiando, o siempre tiene cosas que estudiar, o siempre tiene cosas que mejorar y que seguir profundizando, de la misma manera que nunca se deja de pecar y por lo tanto siempre se ha de ir a misa a que te perdonen los pecados y hacer penitencia y este tipo de cuestiones, al menos la escuela te permite aprender por tu cuenta. Es decir, que la escuela se supone que la institución educativa lo que te permite es ser autodidacta, tener la capacidad de estudiar sin la necesidad de un alumno cuando uno ya ha adquirido cierto nivel en el desenvolvimiento del lenguaje académico, técnico, científico, mientras que el lenguaje de la palabra de Dios solo es comprensible por una serie de elegidos, ¿no? Mientras que los no elegidos, la masa, el vulgo, se tiene que conformar con esas parábolas, con esas metáforas, con esa manera indirecta de hacerse con las enseñanzas divinas. Pero bueno, esta es una cuestión que yo la dejo planteada para que ustedes piensen acerca de ella si les parece interesante, y si no, pues nada. Bien, en segundo lugar, la segunda forma ideológica que subyace, como digo, al trabajo pedagógico en la institución tradicional escolar, es la de que si no tienes éxito en la escuela, entonces es porque eres un loser, un perdedor, un cafre, un pelagatos, un incapaz, un zoquete, un tarugo, un zopenco, un cenutrio, un zote, bueno, eso, ¿no? Es decir, que si fracasas en la escuela, no es por culpa del sistema educativo, sino que el fracaso escolar es resultado de los malos hábitos del estudiante y de su mala cabeza. Como digo, esto no es
no tiene por qué ser así. Esto es como, digamos, lo que ideológicamente subyace a la estructura del planteamiento de la institución escolar. Bien, esta es la ideología del éxito que justifica el modo de proceder pedagógico de la institución educativa. No hay que olvidar que hay muchos casos de grandes pensadores, grandes genios de la humanidad que, sin embargo, en la escuela fracasaron, precisamente porque en la escuela ellos veían que mucho del conocimiento carecía de sentido. ¿Ven? Y es que mucho del conocimiento que se da en la escuela carece de sentido. Es decir, es todo pura ideología, son falsedades, sin ir más lejos. Bien, pero bueno, son discursos que, como pertenecen a la cultura general, que por cierto es un concepto capcioso, ¿no? Porque en realidad cultura general es cultura del vulgo, es decir, cultura popular, o alta cultura, o cultura de enciclopedia, o es una especie de forma ideológica de la cultura que pretende ocultar las diferencias entre las formas de baja cultura y las formas de alta cultura. Han pasado un helicóptero ahora, pero que no se les caiga ningún artefacto explosivo. Bien, ya trataremos este tema más adelante, si lo trato, que no lo sé. Bien, entonces, esta ideología del éxito es una cuestión peligrosa y capciosa en la medida en que no se comprenda como lo que es, pura ideología. Por ideología nos referimos a el sentido peyorativo del término. La ideología hace referencia o bien al logos de las ideas, bien, a la disciplina, al estudio de las ideas de un determinado sistema de pensamiento. Pero ideología en su sentido peyorativo, tal y como la acuña Marx como falsa conciencia, consiste en un sistema de ideas. Bueno, esta es mi definición en realidad, que tampoco tiene por qué ser ideología esto que estoy diciendo, cada cual pues que piense su propia noción de ideología, por supuesto. Yo por ideología entiendo un sistema de ideas y valores asociado a una institución que permite dotar de significado socialmente respetable a dicha institución, pero que no es verdad, o que al menos es cuestionable dicha ideología en tanto que sirve a unos determinados intereses, a unos determinados objetivos, y que maneja conceptos o ideas que salen fuera de su jurisprudencia teórica o filosófica. Es decir, por ejemplo, podemos decir, el Estado garantiza la paz. Bien, bueno, el Estado dice que su existencia garantiza la paz. Es decir, si hay paz es porque hay Estado. Bien, pero esto es una cuestión ideológica, porque está por demostrar, ¿no? Porque si estamos en guerra, o si hay guerras, hubiendo estados, entonces esto carecería de sentido y de valor, ¿no? Porque no me quiero meter en movidas, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir, espero. Es como si alguien dice, voy a poner otro ejemplo más no tan polémico, o no tan, en fin, no tan sangriento. Cuando alguien dice, yo es que soy muy guapo, eso es ideología. ¿Por qué? Porque el hecho de ser guapo o no depende de lo que tú digas que eres. Depende de otra cosa, depende de la mirada del que está viendo. Bien. Es más, cuando uno dice, yo es que soy muy guapo, está jugando en su contra. Precisamente por aquella lapidaria frase que dice, calladito estás más guapo. Bien. Como calladito estás más guapo, pues eso significa que el hecho de decir que yo soy guapo es pura ideología, porque no es que sea falso, sino es que
está jugando en tu contra. O sea, estás como negándote a ti mismo, ¿no? Es una especie de... Bueno, no sé si ha sido el mejor ejemplo, pero bueno, yo creo que es interesante por lo menos, ¿no? Bien. Y hasta aquí. Lo de la ideología del éxito y la ideología en general. Bien, en tercer lugar y último en este vídeo, la última forma ideológica que subyace al trabajo pedagógico en la institución educativa es el siguiente. De acuerdo con el primer rasgo, la comunicación pedagógica es imposible, por lo que se da es una incomprensión entre alumno y profesor, que es salvada o sorteada por la ilusión de ser comprendido por parte del alumno y su ilusión de comprender. Quiero decir, de acuerdo con Bourdieu, lo que sucede de facto es que no hay comprensión, ¿vale? Porque el alumno no tiene las herramientas cognitivas suficientes para comprender el discurso técnico del profesor. Pero si no, o sea, esto no se sostendría, quiero decir, si no hubiese comunicación entre alumno y profesor, no se sostendría la institución educativa, porque caería por su propio peso. Entonces, lo que sucede es que hay una especie de recubrimiento ideológico que permite salvaguardar esta incomprensión. ¿Cuál es este recubrimiento ideológico? Pues justamente la ilusión de la comprensión, ¿no? La apariencia de comprensión, la apariencia de aprendizaje, ¿vale? Pero esto es un poco más, estamos penetrando un poco más en la cuestión, ¿bien? Es decir, que la comunicación pedagógica, la comunicación entre alumno y profesor, es ilusoria o ficticia. Es la propia institución educativa la que obliga a los alumnos a jugar a un juego cuyas reglas no conocen. Por lo tanto, están condenados a imitar, a repetir y a memorizar parte del monólogo teatral del profesor sin saber lo que está diciendo. Es decir, se reproducen las formas, pero no se vive como tal, ¿no? Son como actores. Ellos no aprenden, ellos están actuando como si estuvieran aprendiendo. Es un poco el juego, ¿no?, que se pretende ver con este tercer punto. Si algo se comprende, enseguida tienes que decir, sin embargo, cuando no se sabe nada de un tema. Ah, vale, sí, espera, no entendía el argumento. Si yo estoy escuchando a alguien hablar de, qué sé yo, de Hume, ¿bien? De Hume, por ejemplo, o de Kant, que lo conoce más gente, ¿no? Si yo escucho a alguien hablar de Kant, pues inmediatamente a mí me vienen cosas a la cabeza. ¿Por qué? Porque yo he estudiado a Kant y yo sé cosas de Kant. Entonces siempre se me ocurrirían cosas que decir a colación de lo que está diciendo el ponente acerca de Kant. ¿Sí? Entonces yo tengo cosas que decir. Bien. Si un ponente me está hablando de, qué sé yo, de tribus hemínolas, ¿vale? De tribus hemínolas, entonces yo no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni pajolera idea. Por lo tanto, lo que voy a hacer es callarme y escuchar. ¿Qué es lo que pasa? Que los alumnos por lo general no intervienen, no preguntan, no dicen, no comentan, no participan en la clase. ¿Por qué? Porque no tienen nada que decir. ¿Por qué? Porque no comprenden. ¿Por qué? Porque son ignorantes en la materia de la cual se está hablando. Entonces, cuando un alumno interviene, finge que está comprendiendo lo que se está diciendo. Desde la perspectiva de Bourdieu, insisto, esto no tiene por qué ser así, porque luego hay alumnos muy brillantes que obviamente sí que comprenden mucho mejor que el profesor. Pero bueno, entonces, todo lo que diga el alumno al respecto de el discurso edificante y técnico del profesor, desde este punto de vista, es visto como retórica ficticia o ilusoria, una retórica sin profundidad, una retórica imitativa. ¿Vale? Y ya está, esta es la cuestión, ¿no? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la película Lost in Translation, Sofía Coppola, ¿no? Donde está, ¿quién es? Jessica Alba, no Jessica Alba no es la otra. Bueno, Bill Murray y otra actriz.
de cómo en la incomprensión al final se acaban encontrando, ¿no? No tienen otra cosa. Es una película muy curiosa, se la recomiendo, para que comprendan un poco por qué nos relacionamos con lo que comprendemos, ¿no? ¿Por qué cuando la gente se va a Erasmus, en lugar de aprender el idioma, ¿no? acaba con los de su propio país, formando grupos endogámicos y cerrados, ¿no? Todo lo contrario a lo que se pretende, en fin. No todos son así, obviamente, pero bueno. En resumen, y cerrando el vídeo, la comunicación pedagógica depende del nivel del hablante y también del nivel de los oyentes, del nivel académico, del nivel cognoscitivo, digamos, ¿no? Y no solo cognoscitivo, sino del nivel en esa materia de la cual se está hablando. Si la diferencia entre ambos, entre el oyente y el ponente, es cualitativamente distinta, es decir, si es radicalmente distinta, si es diferente, ¿vale? Si no es que haya una diferencia cuantitativa, sino que hay una diferencia cualitativa, señalable, significativa, entonces el rendimiento de la información transmitida es paupérrimo, es muy pobre, es ínfimo, es una cosa ridícula. Por lo tanto, el código lingüístico determina la enseñanza. ¿De acuerdo? Aquí volvemos a la tesis fundamental, según la cual el criterio fundamental de reconocimiento del profesor en tanto que profesor es el lenguaje. Y ahora, a través de este vídeo, hemos introducido cómo es justamente esa incomprensión del lenguaje del profesor lo que determina también, en último término, o sea, lo que forma parte de esa estructura del reconocimiento de la que estábamos hablando a nivel fenomenológico, la que determina el reconocimiento del alumno del profesor como profesor. Bien. ¿Por qué hago este desdoblamiento? Profesor como profesor. Bueno, pues porque cuando uno está por ejemplo, yo tengo alumnos, ¿no? Si a mí un alumno se me encuentra por la calle y me dice, ¿qué tal, profe? O hola, profe, ¿vale? Pero yo en ese caso no estoy actuando como profesor, porque yo no estoy dentro del aula. A mí me llama profesor, pero no soy profesor como profesor, sino soy profesor como viandante o como persona que se ha encontrado por ahí y tal. Es decir, que para percibir al profesor como profesor tengo que estar en el aula y tengo que mantener ese discurso técnico, académico. Porque bueno, yo cuando no estoy dentro del aula o cuando no estoy haciendo vídeos de estos, pues hablo como una persona normal. Quiero decir que se me entiende y se me comprende, creo, a lo mejor no, pero quiero decir que no estamos todo el rato aquí con el discurso pedante de tal, no, es decir, utilizamos vulgarismos y insultamos y charramos como Dios nos trajo al mundo, haciendo acentos también de nuestra tierra y cosas de esas, ¿me explico? En fin, que sin más. Bueno, eso. Vale, lo dejamos por aquí. Continuaremos la siguiente sesión con más cuestiones, a ver si puedo explicar el habitus y seguimos hablando un poco de la cuestión del lenguaje magistral y a ver si podemos seguir introduciendo alguna cuestión más, ¿vale? Así que nada, un saludo y hasta la próxima.